mira como Él nos ve. Él todos sus bienes nos dio por amor. Administramos los tesoros de Dios. Guardamos su ley como prueba de fe. Benditos del Padre, así como Él nos ve. ¿Cómo ve Dios a los seres humanos? ¿Cómo espera el Señor que tratemos a nuestros semejantes? El Departamento de Mayordomía de la Unión Dominicana presenta el programa Como Él nos ve, una mirada al lado humano de la Iglesia. Un programa donde verás el gran valor que Dios atribuye a cada persona, el trato digno y respetuoso que merece cada ser humano. Como Dios nos ve. Y ya con nosotros, nuestros anfitriones, los pastores Roberto Herrera y Vladimir Polanco. Bienvenidos a una nueva entrega de su programa especial de estudio Como Él nos ve. El día de hoy les acompañan el pastor Vladimir Polanco, autor del libro que estamos estudiando, y su servidor, el pastor Roberto Herrera, del Departamento de Mayordomía. Estamos muy felices de que nos acompañen y seguramente vamos a recibir bendiciones por estar acá. Tengamos una breve oración y pasemos entonces de inmediato al tema que nos ocupa el día de hoy. Querido Padre y querido Dios, estamos dedicando nuestra mente y nuestra atención en este momento a tratar de conocerte más, de entender más tu voluntad. Revélate a nosotros. Muéstranos una vez más qué piensas de nosotros, cómo nos ve, qué quieres para nosotros. Háblanos, Señor.
en el nombre de Jesús. Amén. Pastor Vladimir Polanco, el capítulo 3 de su libro, que vamos a resumir el día de hoy, lleva por título El templo del Dios viviente. Lógicamente es una imagen, ¿no? Es una imagen. Entonces, cuando uno piensa en un templo, está pensando en un recinto, ¿verdad? Sagrado. Un lugar sagrado que es llenado de la presencia de Dios. Y obviamente usted indica, no que sugiere, sino que declara con base bíblica que el ser humano es ese templo, ese recinto sagrado, ese lugar que Dios quiere llenar con su presencia. Pero me gustaría hacer una pregunta introductoria aquí, y es, ¿realmente la realidad que vemos hoy día muestra que el ser humano busca ser llenado por la presencia de Dios, o está tratando de llenar su vida, su templo, su existencia con otros asuntos o en otros lugares? Mira, en la introducción del capítulo 3, el capítulo que estamos estudiando ahora, yo comento varios elementos que distinguían a la ciudad de Corinto, donde Pablo estaba llevando a cabo su ministerio, y la ciudad a la que Pablo le dedicó 2 de sus cartas. Y tras ver la situación de Corinto, uno se da cuenta que en Corinto reinaban el dios dinero y la diosa lujuria. Lo interesante es que 2000 años después, el ser humano sigue siendo el mismo, porque si hay algo que nos caracteriza a nosotros es que desde el pecado, cuando entró en el tiempo de Adán hasta hoy, los seres humanos cometemos los mismos errores, cometemos las mismas prácticas, y eso tú lo vas buscando a lo largo de la historia y te vas a dar cuenta que la lujuria y el dinero, el deseo de tener más, la avaricia, siempre han estado presentes en los momentos más críticos de la historia humana. Y cuando uno mira a la gente de hoy, en el siglo XXI, uno perfectamente se da cuenta de que estos siguen siendo los 2 principales dioses: una búsqueda alocada de dinero y un deseo desenfrenado de tener placer. ¿Por qué? Porque el ser humano ha creído que se puede llenar con cosas. Y yo estoy seguro que tú constantemente ves en la noticia, lees en los periódicos, oyes en las emisoras, gente adinerada, gente famosa, que termina quitándose la vida, que demuestran que el dinero no los llenó, que demuestran que los placeres no satisfacieron el anhelo de su alma. No deja de sorprendernos que los países donde el suicidio tiene una tasa más elevada son precisamente los países más ricos del mundo. Si el dinero pudiera llenar el vacío existencial que hay en nuestra vida, entonces ¿por qué tanta gente se suicida en Japón si es un país rico? Si el placer, si el lujo pudiera llenar el vacío de nuestra vida, ¿por qué constantemente vemos de jóvenes, youtubers, actores, artistas que acaban con su vida por medio del suicidio? ¿Sabes por qué? Porque decía Pascal que en cada uno de nosotros hay un vacío infinito, y ese vacío infinito solo lo puede llenar Dios. Ahora, pastor, ¿estamos hablando de un fenómeno nuevo relativamente? ¿O eso era a lo que ya se refería el profeta Isaías cuando preguntó en el capítulo 55, en el verso 2, por qué la gente gastaba su dinero en lo que no era comida, en lo que no era pan? ¿Por qué estaban invirtiendo su salario en algo que no les llenaba completamente? ¿Estamos hablando de la misma cosa? Lo mismo, y lo ves, por ejemplo, en el relato del diluvio, lo ves, por ejemplo, en el relato de Sodoma y Gomorra. Cuando lees el discurso profético de Cristo en Mateo 24, te vas a dar cuenta de que Cristo describe a la gente del tiempo del fin como gente que se da, que come, que bebe, que se casa y que se da en casamiento. O sea, gente que lo único que hace es vivir para satisfacer sus más
internos, pasiones pecaminosas, que vive única y exclusivamente para complacerse a sí mismo. Y ya lo había dicho Alexander de Tocqueville, los gozos incompletos de este mundo nunca podrán satisfacer el corazón humano, nunca. Me parece muy realista porque Alexis de Tocqueville primero reconoce que hay gozos en este mundo, Sí. pero él dice, pero son incompletos. O sea, él te puede dedicar a buscarlo uno por uno y no te vas a sentir completo. Entonces, hace sentido que Dios nos mira, ve ese vacío en nuestra vida y tiene un plan para llenarlo. El templo del Dios viviente. Vamos a hablar un poco de eso, pero me temo, mi pregunta, pastora, en este punto es, ¿también se habrá dado cuenta Satanás del vacío que hay en el ser humano? ¿Tiene él un plan para tratar de llenar ese vacío? Es que Satanás él viene, te crea la necesidad y luego él mismo te dice, y aquí está la oferta. O sea, Satanás viene y al separarme a mí de mi Dios, Me deja vacío. me deja vacío. Y entonces él mismo dice, yo sé que tú estás vacío, vamos a llenarlo. Ok, ¿cómo lo lleno, Satanás? Vamos a buscar dinero y vamos a buscarlo de la peor manera posible, pero que sea rápida. Vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo así. Y luego que me pone a mí en esa búsqueda de dinero, me dice, pero tú sigues vacío. Me da placer. Y tú mencionaste algo. A veces los no creyentes pueden suponer, bueno, es que el cristiano se equivoca porque yo sí gozo. Ajá. No, nosotros no decimos que tú no gozas. Claro que se goza. De hecho, el sexo lo Es un gozas gozo. porque fue una creación de Dios. Claro. De hecho, el tener La dinero, riqueza, la riqueza, la un gozas don de Dios. porque es un don de Dios. El problema viene cuando esos dones que Dios nos dio, lo usamos de manera ilegítima. Y entonces ahí es que Moisés, dice Hebreos 11, rehusó los deleites temporales del pecado. No es que no hay deleite en el pecado, hay deleite en el pecado, hay gozo en el pecado, pero es temporal. Y Satanás, consciente de eso, entonces dice, vamos a llenarte, pero te vamos a llenar de lo que no te llena. Es una contradicción. Entonces, ¿qué hace Satanás? Bueno, la Biblia utiliza una expresión muy fuerte, Roberto. Muy fuerte. Cuando Sí. uno de los amigos de nosotros que leyó el capítulo Sí. y reaccionó, tú recordarás que nos dijo, eso me asustó. Sí, hay cosas en la Biblia que asustan. Y esta es una. Por ejemplo, que Apocalipsis 2.9 y 3.9 diga que el plan de Satanás es convertirnos en su sinagoga. Y la expresión que usa la Biblia es sinagoga de Satanás. Y esto es fuerte. ¿Qué es una sinagoga, pastor? Una sinagoga es un recinto, literalmente lo que significa es donde la gente se reúne. Si se reúnen para alabar a Dios, es una sinagoga del Señor. En Lucas 4, el texto que mencionábamos en el programa anterior, Jesús lo pronunció en una sinagoga. O sea, se reunían ahí la gente que iba a adorar a Dios. Ahora, Satanás dice, no, espérate, ustedes no me van a mí ahora a ningunear, a tirarme a la basura. Yo también tengo mi sinagoga. Y en la sinagoga de Satanás somos tú y soy yo, porque Él nos convierte a nosotros en el lugar donde se reúnen los demonios. Y él en persona, ¿no? En persona con su equipo. O sea, él te ve vacío, me ve vacío y me dice, yo te puedo llenar. De hecho, para que no estés solo, ahí vamos a vivir contigo. Los demonios vamos a estar. Entonces, no, pero es que en mi vida yo no estoy controlado por Satanás ni por ningún demonio. Bueno, es que no es tan simple como decir estoy o no estoy. La evidencia, el fruto te dice si eres una sinagoga de Satanás o eres el templo de algún otro, ¿no? Y a veces te conviertes en sinagoga inconscientemente, porque Correcto. alguno dirá, pastor, yo no adoro a Satanás. Ni me domina, yo no ¿Cómo, quiero. ¿Cómo voy a pensar yo que yo soy el lugar Donde donde él los está. demonios se reúnen y gobiernan? No, yo no. no. Fíjate que la Biblia dice en Lucas 22:3 que Satanás entró a la vida de Judas. Sí. Entró, Sí. entró, o sea, Sí. pero en ningún momento tú encuentras a Judas
dando muestra visible de que estaba poseído por el diablo. Entonces, en el momento en el que el diablo entra en Judas, hay un encuentro entre Judas y Satanás, y cuando ese encuentro se da, cuando se lleva a cabo esa reunión, entonces Judas se convierte en la sinagoga de Satanás. Lo mismo ocurrió con Ananías y Zafira. El libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5, el versículo 3, ellos vinieron deliberadamente a mentir y a tratar de engañar a los apóstoles y a la iglesia. Y Pedro, el apóstol, lleno del Espíritu Santo, le dijo, pero ¿cómo dejaste que Satanás se metiera en tu corazón y tratar así de mentirle al Espíritu Santo? Es decir, hay un nivel espiritual donde ni siquiera somos conscientes muchas veces en que literalmente Satanás toma control de la vida de un ser humano. Y la persona puede estar incluso creyendo que es libre, que hace lo que le da su voluntad, pero vive en esclavitud, vive dominado. ¿Cuándo usted sabe o una persona puede saber si quien está llenando su vida es el enemigo, los demonios? Cuando los intereses supremos son cosas de este mundo que no llenan completamente. Sexo, dinero, cosas materiales. Si tú miras que tu énfasis es ser feliz a través de esas cosas, que Dios no es parte de tu agenda de búsqueda de significado, entonces no tienes que preguntarlo. De alguna manera Satanás te ha convertido en su sinagoga. Y nos puede pasar a todos, ¿eh? Esto no es un tema de que si yo estoy en la iglesia ya no soy. Nos puede pasar a todos. Y por eso es tan relevante el tema de qué puedo hacer si no quiero convertirme en una sinagoga de Satanás. Ese es el plan de Satanás. En el próximo segmento que vamos a venir con ustedes, entonces vamos a estudiar el plan que tiene Dios para llenar ese vacío en una forma que esté alineado con su voluntad para nosotros. Quédese ahí porque ya volvemos en Como Él nos ve. Como Él nos ve, una mirada al lado humano de la iglesia. Seguimos, amigos, hermanos y hermanas, seguimos, Pastor Polanco, estudiando el capítulo 3, el templo del Dios viviente. Me quedé muy impresionado con ese asunto del potencial que tengo, tristemente hay que decirlo, de llegar a ser incluso la sinagoga de Satanás. Y sí, yo, pastor, en la iglesia, usted, un hermano, una hermana en la iglesia, le pasó a Judas que andaba con Cristo, le pasó a Ananías y a Zafira, ya lo vimos. ¿Cómo te deja eso, pastor, cuando mira hasta el grado de atrevimiento que tiene Satanás de meterse dentro de la iglesia de Dios a tratar de convertirnos ahí dentro en sinagogas de Él? ¿Cómo te parece eso? Sumamente peligroso, porque nosotros siempre solemos suponer que la posesión demoníaca tiene que ver con una manifestación carismática, estrambótica, fanática, gente vociferando cosas, arrastrándose por el suelo. Y en los evangelios encontramos ejemplos de eso. Es un nivel. Cuando Jesús se encontró con el endemoniado gadareno, el hombre comenzó a vociferar y a botar espuma por la boca. Eso es un nivel. Sí. Nosotros solemos tenerle miedo a eso, pero hay una más letal, más peligrosa, y es ese dominio silencioso en un hombre de la iglesia como lo era Judas. Y en un hombre y una mujer de la iglesia como eran Ananías y Zafira. O sea, estamos hablando de gente creyente. Familias completas. Que están llenas de Satanás. Incluso lo que Pedro le pregunta a Ananías en Hechos 5:3 es, ¿por qué Satanás llenó tu corazón? Ahora la pregunta es, Pastor Roberto, ¿Satanás llenó el corazón de Ananías con qué? ¿Le quitó el deseo de orar? ¿Le quitó el deseo de venir al templo? Ni siquiera de ofrendar, él llevó un montón de dinero. ¿Él llevó una ofrenda? Sí, buenísima. ¿De qué fue que lo llenó? Dice el apóstol Pedro que Satanás llenó el corazón de ellos de avaricia. Oh, entonces por eso es que nosotros no podemos ver la vida espiritual solo en función de orar o leer la Biblia, ir a la iglesia. Lo material está directamente vinculado con mi vida espiritual. Y hay algunos de nosotros que nuestro problema no es que le prendemos velas a María. Nuestro problema no es que le pedimos un milagro al niño de Atocha.
Nuestro problema no es que creemos en la Virgen de Guadalupe. A muchos de nosotros, Satanás nos llena con la avaricia que dice Colosenses capítulo 3, versículo 5, que es idolatría. Por eso decíamos en el segmento anterior que el dinero se ha convertido en el Dios de muchos. Y algunos, pastor, que no tenemos dinero, también hacemos del dinero nuestro Dios, porque no tenemos el efectivo, no tenemos las propiedades, pero está en el corazón la avaricia. Wow. ¿Cuál es esa avaricia que Pablo llama un acto de idolatría? Bueno, en la página 44 del libro mencionamos que la avaricia es una idea que nos pone a nosotros a desear más de lo debido. Es un irresistible deseo de adquirir más posesiones materiales que los que las otras personas tienen. Es el espíritu del ser humano que emplea todos los medios posibles para aprovecharse de su prójimo. Si usted se identifica con estas cosas, entonces usted está lleno de avaricia, está lleno de Satanás, usted está poseído por el demonio, usted es una sinagoga del mismo diablo. Sí, muy fuerte, pero es la realidad. Es como hasta complicado decirlo, pero queremos que se entienda que esto es una realidad espiritual y que obviamente nosotros no estamos llamados a pasar por eso, no estamos llamados. Pero ahí está la advertencia. Judas andaba con Cristo, Ananías y Zafira eran dirigentes de la iglesia, gente muy cercana a los apóstoles y muy reconocidos. Entonces, ¿qué significa eso? Que a Satanás no le importa que estemos en la iglesia, siempre y cuando ahí en la iglesia seamos su sinagoga. Y tal vez no me va a agarrar a mí por meterme la idea de que me vaya de la iglesia, pero me puede agarrar por el lado de la avaricia, por el dinero, por las posesiones. Me puede llevar incluso a robarle a Dios dentro de la iglesia. De eso es que estamos hablando. Y que cada uno de nosotros tiene que asegurarse de que no vaya a caer en ese punto. Y es interesante, pastor, que los dos, tanto Judas como Ananías y la familia de Ananías y Zafira, los dos cayeron en las garras de Satanás. Por el mismo asunto. Por el mismo problema, el dinero. O sea, los dos creyeron que el dinero podía sustituir a Dios. Ahora, Pastor Vladimir, aquí es cuando el capítulo llega al punto maravilloso, ¿no? O sea, mientras Satanás tiene un plan de levantar sinagogas, de convertir cada persona en una sinagoga de él, porque esta es la lucha entre el bien y el mal. O sea, en este mundo es verdad que Satanás está trabajando, pero en este mundo está trabajando Dios. Dios está trabajando con propósitos muy diferentes. Y entonces le debemos al apóstol Pablo el haber explicado que el plan de Dios es llenar nuestro vacío existencial, darnos un gozo completo y definitivo, convirtiéndonos en el templo, no sinagoga, en el templo de su... No, pastor. Y más que Pablo se lo dijo a la gente de Corinto, impresionadísimo por esos templos que había en la ciudad, ¿no? Como usted dijo, rindiéndole tributo a Afrodita, sí, la del placer, a Apolo, el del dinero. Ellos tenían una idea de lo que eran esos templos. Y Pablo le dijo, pero ustedes no saben que Dios tiene un plan incluso más impresionante que eso. El plan de Dios no es construir un templo ahí en Corinto. El plan de Dios es que cada uno de ustedes sea el templo de su Santo Espíritu. ¿Cómo llegar a ese punto, pastor? Y lo menciona Pablo reiteradas veces en sus escritos. Sí. Dios te mira de una forma y Satanás te mira de otra. Satanás te mira y dice, esa es mi sinagoga. La sinagoga era un lugar pequeño. El templo era un lugar majestuoso y grande. Entonces Dios dice, bueno, así es como Satanás te ve, como es una sinagoga llena de inmundicia y pequeña. Pero cuando yo te miro a ti, cuando yo pienso en el plan que tengo contigo,
yo te estoy mirando a ti como un templo del Espíritu Santo. Y yo creo que esta verdad es tan solemne que valdría la pena que nosotros leamos brevemente los pasajes donde Pablo quería que los hermanos de Corintios quedaran completamente convencidos de esa verdad. Primera de Corintios 3:16, 3:16, ¿acaso no saben ustedes que son templos de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? 3:17 de Primera de Corintios, si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y ese templo son ustedes mismos. Primera de Corintios 6:19, ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que han recibido de Dios y que habita en ustedes? Ya no son los dueños de ustedes. Segunda de Corintios 6:16, ¿en qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios viviente. Como Él ha dicho, viviré con ellos, caminaré con ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. 4 veces les dijo Pablo a los creyentes de Corintios, ustedes se impresionan por los grandes templos que hay en la ciudad, ustedes se impresionan por la fortaleza, por la grandeza de esos edificios, pero yo quiero que ustedes entiendan que el templo más valioso que Dios tiene en Corintios no es la Acrópolis, no es el Panteón de los Dioses, no es ese monumento hermoso para Apolos. No, el templo más grande que Dios tiene en Corintios son las personas. Y si tú te preguntas cómo Dios te ve, quiero recordarte en primer lugar que Satanás te ve y dice, esa persona es un cuarto sucio, una posilga. Podemos llenarla de demonios, de avaricia. Podemos llenarla de toda inmundicia. Así es como Satanás nos ve, ¿eh? Ese es todo el interés que él tiene en nosotros. Ahora, ¿cómo te ve Dios? Te ves como un templo. ¿Y qué tipo de templo? Uno en el cual, dice Dios, pudiera morar su Santo Espíritu. Yo te pregunto, el Dios Santo, el Dios inefable, el Dios puro, ¿a ti se te ocurre que pudiera sugerir que su Santo Espíritu va a habitar en un lugar inmundo, sucio, sin valor? Si Dios, y ya lo leímos con Pablo 4 veces, si Dios te considera su templo, el templo de su Santo Espíritu, entonces sin importar cómo esté tu situación en este momento, hay una cosa que ni siquiera tú puedes borrar ni anular. Tienes un gran valor para Dios. Dios te ama, quiere hacer algo limpio, grande, hermoso contigo. Porque ser templo de Dios no significa que somos perfectos. Significa que Él nos ve con ese valor y está dispuesto a llevarnos a ese punto. Pablo se lo dijo a los corintios, y los corintios no eran precisamente un ejemplo de santidad y de perfección. Luchaban con muchos problemas, pero aún a esa gente Pablo le dijo, vosotros sois el templo, porque no es una decisión de nosotros, pastor. Ni siquiera depende de lo que podamos hacer. Es una decisión soberana de Dios. Es que a Dios nadie lo convence de que sus hijos son una posilga o un cuarto sucio para llenarlo de basura. Cuando Dios nos ve, dice, ¿cómo me van a tratar a mis hijos ahí? En esos puedo vivir incluso yo, porque son un templo limpio, valioso. Ahí quiero vivir yo. No demonios, no avaricia, no pecado. Yo quiero vivir ahí para siempre. Si eso no nos hace sentir valiosos, no sé qué podemos. Dice Mateo 7:6 que Dios no echa las perlas preciosas a los cerdos. Y si hay un don valioso que Dios tiene para el ser humano, es el don del Espíritu. Un don sin medida. Un don que usted no puede comprar. Había un hombre en la iglesia primitiva llamado Simón, el mago, que vino y cuando vio que los apóstoles tenían ese poder, dijo, pues yo quiero tener de ese poder, aquí está el dinero, ¿cuánto vale? yo lo compro, porque uno cree que el dinero lo puede comprar todo, pero dicen por ahí que el dinero solo puede comprar lo que es barato.
y que el Espíritu de Dios habita en nuestras vidas, no hay dinero en este mundo que pueda pagar eso. Eso es un regalo, eso es un don, eso es una bendición que Dios nos da de manera gratuita. Ahora bien, el hecho de que Dios decidiera colocar su Espíritu sobre nosotros pone de manifiesto lo valioso que tú y yo somos para nuestro Padre Celestial, que Él está dispuesto a colocar en nosotros un don maravilloso que nunca podrá comprarse con ninguna posesión de esta tierra. Seguimos en unos instantes. Este programa es Como Él nos ve. Como Él nos ve, una mirada al lado humano de la iglesia. Seguimos aquí en el programa de hoy de Como Él nos ve, el templo del Dios viviente. Estamos más que impactados con algunas de estas ideas maravillosas del plan que tiene Dios y de estos peligros tan grandes con el plan que tiene Satanás, ¿no? Porque ser cristiano se trata de eso, estar alerta por un lado del peligro y estar muy pendiente de la solución a esos peligros en Cristo. Como Satanás nos ve como algo que puede llegar a ser incluso el almacén de todas sus inmundicias. Así Él te ve, así me ve. Él dice, yo quiero que esa mujer, que ese hombre, que esa familia se convierta en mi almacén de pecado, de inmundicia, de avaricia, de que los demonios podamos vivir en esa casa y en esa mente de ese hombre, de esa mujer, de ese joven, de esa señorita, de ese niño. Pero esa no es tu vida, esa no tiene que ser tu vida, esa no es tu destino, porque Dios quiere, te ve y te mira, tu familia te ve a ti y dice, yo quiero que esa familia sea el templo de mi Santo Espíritu, que ese hombre sea el lugar donde yo viva, que esa mujer sea la morada de mi Espíritu Santo. Y entonces, si somos el templo del Espíritu Santo, obviamente que Dios quiere que nosotros vivamos a la altura de esa posición. Le entregaste tu vida a Cristo, quiere decir que ahora no te perteneces, eres templo del Espíritu Santo. Dios controla, Dios llena. Pedro dijo en su primera carta, en el capítulo 2, el verso 5, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, templo espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Es decir, la razón por la que Dios quiere hacer de ti y de mí su templo es para que en nosotros se vea la diferencia. Esa es la santidad, la diferencia. Que nuestra vida es una vida que representa un sacrificio, un olor grato para Dios. Mi forma de hablar, de actuar, de comportarme, de tratar a los demás, de relacionarme con mi familia, de negociar, de recrearme. Donde quiera que voy, soy consciente de lo que soy. Soy un templo del Espíritu Santo. No soy el camión de la basura de Satanás. Mi mente no tiene que estar disponible para pensamientos negativos ni tristes. Mi boca, mi lengua no tienen que prestarse para chismes, para dañar a otros. Mi corazón, mis miembros, no debo usarlo para el pecado porque soy templo del Espíritu Santo. En mí debería verse la gloria de Dios, glorificar a Dios con mis palabras, con mis actos. Eso es lo que dice Pedro. Eres casa espiritual. Entonces crece como tal para gloria de Dios. En 2 Corintios 6:16, Pablo plantea las repercusiones prácticas que tiene esa visión de Dios vernos como templo del Espíritu Santo, porque Pablo pone énfasis en el propósito por el cual Dios decidió escogernos a nosotros como su templo. Pablo, citando a Éxodo 25:8 y 9, el famoso texto del santuario, Pablo dice que el propósito de Dios es habitar y caminar con nosotros. Viviré con ellos y
caminaré con ellos. Entonces la presencia del Espíritu Santo no se limita a una simple manifestación carismática, a un sentido de superioridad espiritual, a un arrobamiento que me lleva a mí a suponer soy mejor que los demás porque yo soy santo. No, la presencia de Dios en mi vida se manifiesta en mi diario vivir, en los actos comunes de mi día a día, en mi caminar, en mi vivir, en mi trabajar, en lo que hago, en lo que pienso, en lo que digo. La experiencia del Espíritu entonces es una experiencia de vida. No es que Dios viene y habita conmigo y me secuestra y me lleva a un lugar solitario, alejado de todos. No, es una experiencia que se vive en comunidad. En 1 Corintios 12, 13 y 14, Pablo va a hablar precisamente de esa manifestación del Espíritu en la comunidad de creyentes. Un espíritu que lleva a que el cuerpo sea uno. Un espíritu que lleva a que el ojo no critique a la boca, que la boca no critique al pie, a que el pie no critique a la mano, porque el espíritu nos convence a todos que somos parte del mismo cuerpo. Otra vez entonces venimos al punto central de todo el libro. En este caso, la presencia del Espíritu en mi vida viene a ser un elemento que regula la relación con otro que al igual que yo es templo del Espíritu Santo. Por eso dice Gálatas capítulo 5, que cuando el Espíritu hace una morada en nosotros, eso se traduce en un estilo de vida que comienza con amor, un amor que ama al bueno, que ama al malo, que ama al adventista, pero ama también al que no es adventista, que ama al homosexual, que ama a la lesbiana, que ama al delincuente que está en la cárcel. Ama. La presencia del Espíritu en nuestra vida nos lleva a amar a aquellos que son todavía sinagoga de Satanás, porque fue una experiencia que nosotros tuvimos y que Dios por su amor y en su misericordia nos sacó de allí y nos trajo a una novedad de vida, pero también es gozo, pero también es paz, también es comunión. O sea, es esa sensación de plenitud. La sensación de no tengo salud, pero estoy lleno de Dios. No tengo trabajo, pero estoy lleno de Dios. No tengo una casa bonita, pero Dios me ve a mí como el templo hermoso donde habita su Espíritu. Entonces, su Espíritu viene a poner de manifiesto, tú eres importante porque Dios quiere vivir en ti. Y tu prójimo es importante porque Dios quiere vivir en él y traducir esa experiencia espiritual en una realidad que impacte todos los quehaceres de tu diario vivir. Yo creo, pastor, que lo dicho hasta acá nos lleva a un punto que tendríamos que admitir. El Espíritu Santo habita en las personas. Entonces está fuera de discusión. El centro de acción del Espíritu de Dios es la gente. Dios trabaja en la gente. No se derrama sobre un edificio el Espíritu. No es el programa de la iglesia, no son las paredes de la iglesia, no es lo que la iglesia hace cuando se reúne, es la gente que está ahí. En la iglesia está el Espíritu Santo porque hay gente. Porque hay gente, porque el Espíritu con quien trabaja es con la gente y a través de la gente. Por eso, ¿cómo se le ocurre a la iglesia, que es la comunidad del Espíritu, tener otro énfasis que no sean las personas? Por eso una iglesia jamás podría justificar delante de Dios que no le importen las personas o querer poner la situación complicada para que las personas se acerquen a Dios o no mostrar interés en ayudarlos a conocer la Biblia, a orar, visitarlos en sus casas, saber cómo se encuentran. Esa es la obra del Espíritu. Esa es la obra del Espíritu. Cualquier iglesia puede ser consciente de si el Espíritu la controla o no. ¿Cuál es tu énfasis? ¿Qué es lo que te importa? ¿Está la iglesia tratando de alcanzar gente? ¿Y está la iglesia ayudando a la gente que alcanzó a crecer y a mantenerse dentro de ella? De eso se trata.
Dios lo planteó claramente. El plan de Dios no es tener un templo lindo de piedras preciosas con un programa popular que todo el mundo diga, wow. El plan de Dios es conseguir seres humanos que estén dispuestos a ser templo de su Santo Espíritu. Y Él hizo la iglesia para hacer ese lugar a donde Él está llevando a esas personas. Y esas personas, una vez que son su templo, pues continúen ampliando la oferta de Dios para otros. Si no podemos entenderlo así, entonces no hemos leído la Biblia todavía, porque toda la evidencia bíblica apunta a que el plan de Dios es convertirnos a todos en el templo del Espíritu Santo. Siga con nosotros porque vamos a regresar para los minutos finales. Como Él nos ve, una mirada al lado humano de la iglesia. Queremos agradecer al pastor Herrera y al pastor Polanco por exponer con claridad los conceptos básicos contenidos en este capítulo 3, titulado El Templo de Dios, donde nos mostraron que la batalla entre el bien y el mal tiene como punto central el dominio de los seres humanos. Y a estas alturas cabe preguntar, ¿quién está gobernando tu vida? Esta pregunta es muy importante porque dependiendo a quién sirvas, tus acciones serán encaminadas por una dirección u otra. Si sirves a Satanás, tus pensamientos serán dirigidos a realizar obras malas. Pero cuando Jesús gobierna tu ser, harás todo lo correcto en todo momento y en todo lugar. Otra pregunta que debemos hacernos es, ¿a quién le rendirás tu adoración? Cada persona en este mundo terminará siendo una sinagoga de Satanás o un templo del Espíritu Santo. No hay punto medio en este sentido. O servimos a uno o servimos al otro. Esta realidad tiene implicaciones para cada congregación y para el ministerio que se realiza en favor de las personas. Implicaciones como las siguientes. En primer lugar, afirmar que los seres humanos son el templo de Dios y que nuestros cuerpos son la morada del Espíritu Santo nos atribuye la más elevada dignidad. Eso nos lleva a decir que nadie es demasiado pequeño, nadie es demasiado pobre o demasiado indigno como para ser tratado de manera irrespetuosa. La iglesia está obligada a ser inclusiva, a recibir a todos con amor, a aceptarlos, a rechazar todo comportamiento basado en los prejuicios, discriminación o cualquier otra cosa. Tampoco el papel de la iglesia jamás es ni lo será el de juzgar o condenar a las personas. En segundo lugar, la iglesia debe reconocer el valor que tiene el ser humano y especialmente los miembros que conforman la comunidad de la fe, porque a la vista de Dios somos personas importantes, al punto que Él dio a su Hijo Jesucristo para salvarnos del pecado. Por eso, asuntos como el ambiente de adoración debe ser tomado en cuenta. ¿Por qué? Bueno, para que todo el que venga a la comunidad de creyentes se sienta confortable. Otro tema como la visitación para fortalecer la fe de los creyentes no debería ser opcional, sino que se debe tener como una de las prioridades a tomar en cuenta. La dignidad del lugar de reunión, donde se cree un espacio en el que la gente sienta que está adecuado de manera especial para recibirles. El trato que reciben durante las reuniones es importante
Por eso debe ser el mejor y el de la más alta calidad. ¿Y qué decir de las iniciativas y los programas que tienen el propósito de ayudarles a vivir a la altura de lo que se espera de ellos? Por eso debe demostrar claramente todo esto que la iglesia piensa en ellos y se preocupa por todas las personas que vienen a reunirse con nosotros. En tercer lugar, si Dios toma a un ser humano sumergido en el pecado y convertido en una sinagoga de Satanás y obra en esa persona hasta convertirlo en un templo sagrado, indicando que la obra divina se centra en la restauración del ser humano, ¿qué decir de la iglesia? La iglesia aquí en esta tierra está llamada a desarrollar un ministerio de restauración que esté alineado con el plan de Dios para cada criatura. Temas básicos como los relacionados con la educación, la salud, la espiritualidad, la mayordomía de los bienes materiales, el servicio comunitario, son las formas correctas en que la iglesia puede enviar un mensaje de preocupación y amor por toda la humanidad que perece en el pecado. En estos momentos quisiera pasar a los expositores, los invitados especiales que tenemos para que por favor nos den la conclusión de este capítulo tan importante que hemos estudiado en esta ocasión. Como Él nos ve, una mirada al lado humano de la iglesia. Estamos aquí para hacer apenas unas conclusiones del programa de hoy, el capítulo 3, el templo del Dios viviente. Yo creo que en lo que llevamos de jornada del estudio de este libro, como Él nos ve, si no nos ha convencido de cuánto nos ama Dios, la forma en que nos creó, si todavía el plan maravilloso de la salvación no logra convencerte de que eres el tesoro especial del Señor, ¿qué vas a decir ahora? Cuando Dios incluso está dispuesto y te dice, no solo que te amo y que te ayudo y que te libero, no. Quiero vivir en ti. Quiero vivir en ti. Quiero que seas mi templo. Pues no sé qué. O sea, ¿qué otro argumento puede usar Dios para atraer nuestra atención? Somos valiosos. Que nos comportemos en una forma que no lo revele es una cosa, pero delante de Dios somos valiosos. Nuestra posición en Cristo es inmejorable, es perfecta, es completa. No tienes que pedirle a Dios que te dé más, lo tienes todo en Cristo. Lo que tienes que pedirle a Dios es que te ayude a vivir a la altura de esa posición. Somos valiosos no por las ropas que tenemos, somos valiosos no por el vehículo, la casa que tenemos, somos valiosos no por el cargo o la inteligencia que tenemos. Somos valiosos porque Dios está dispuesto a vivir en nosotros. Tú sabes que tú no vivirías en cualquier lugar, ¿verdad? Hay lugares donde tú no vivirías. Dios está dispuesto a vivir en ti. Entonces, no eres ni soy una posilga de Satanás, una sinagoga. No estoy aquí para que Él venga a meter en mí malas costumbres, malos hábitos, a dañarme, a hacerme una persona negativa, amargada, enojada. ¿Cómo? Si tengo la posibilidad de ser lleno de la gloria de Dios. Yo creo entonces que en todo esto hay un gran privilegio, pero hay también un llamado a vivir, a levantarnos todos los días y decir, a donde yo vaya hoy, quiero que todos vean la gloria de Dios en mí, porque ese es el plan que Dios tiene conmigo. Cuando los israelitas salieron de Egipto, construyeron un tabernáculo con pieles de ovejas, con telas, con espejos de las mujeres. Pero la grandeza de ese tabernáculo del desierto no radicaba
en los elementos de su construcción radicaba en que allí habitaba la presencia gloriosa de Dios. Y aunque luego en el segundo templo se construyó un templo mucho más majestuoso en términos de edificación que el tabernáculo, cuando la gente lo vio, comenzó a llorar. Y lloraban porque el templo era muy bonito, pero no tenía la gloria de Dios, porque en realidad lo que le daba valor al templo era la presencia divina. Y lo que Pablo dice en 2 Corintios 6:16 es que esa gloria divina, ese Dios que habitó en el tabernáculo del desierto, ahora viene y habita en mí. El israelita miraba hacia su santuario y se sentía contento y decía, mi Dios está ahí adentro, ahí está la Chequiná, ahí está su gloria. Pero Dios ahora mira hacia la tierra, te ve a ti, me ve a mí y con orgullo dice, yo no estoy en un edificio de mármol, no estoy en un edificio imponente, pero puedo decirle al universo que yo habito en esos seres humanos en los cuales mi espíritu está trabajando para que lleguen a ser una casa espiritual. Satanás te ve como su sinagoga, pero ya no pierda más tiempo pensando en la suciedad que Satanás ha traído a tu vida, en la desgracia que Satanás ha sumergido tu existencia, en las cosas que Satanás te ha quitado, en las inmundicias que te ha llevado a practicar. No sigas torturándote por la suciedad que el enemigo tiró sobre ti. Hoy es el momento en el que tú comiences a verte como Dios te ve, a sentirte como lo que realmente eres, el templo de Dios en esta tierra. Disfruta entonces esa visión, vívela, compártela y sobre todo recuerda que tu prójimo, al igual que tú, es un templo de Dios. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima entrega de Como Dios te ve.